Vamos a grabar. Bien, ahí estamos grabando. Ahora arranca de una, antes me pedía el ok. Bien. Unidad 12, flujo alrededor de objetos sumergidos. Si recuerdan, tenemos 16 unidades, ya nos estamos arrimando a la última parte de la materia, mucho más cualitativa, mucho menos cuentas, quizás un poco más sencilla y un poco más agradable, fácil para estudiar. Así que bueno, último esfuerzo, entramos en el último tercio del dictado de la materia. Todavía me tienen que aguantar algunas clases más, espero que me tengan paciencia. Unidad 12, flujo alrededor de objetos sumergidos. Como de costumbre, citamos los libros que les recomendamos revisar y mirar. Fíjense por dónde estamos. Estamos acá. La semana que viene vamos a ver clasificación y concentración, sedimentación, después tienen con Martín centrifugación, y después la última semana de clases teóricas tienen ciclones conmigo y agitación y mezclado conmigo. ¿Sí? Además de esta clase le quedan 2 clases más conmigo y ya terminamos. Fíjense, ya casi todo tiene una tilde. Hoy vamos a ver flujo alrededor de objetos sumergidos, como les comentaba, y siempre se arranca con la visión más sencilla de todas las posibles que podemos tener en el ejercicio profesional, y vamos a estudiar el flujo alrededor de una esfera sólida, no porosa e incompresible, sumergida totalmente en el seno de un fluido. Sería un caso muy particular. Flujo alrededor de una esfera sólida, no porosa, incompresible, sumergida totalmente en el seno de un fluido. Vamos a ver que tenemos 2 alternativas de flujo alrededor de dicha esfera. Una es flujo reptante, muy bajas velocidades relativas entre sólido y fluido. Acá podemos llegar a una solución analítica, no sencilla, porque vamos a tener como mínimo flujo bidireccional. Vamos a tener que incluir la utilización de la función de corriente, pero vamos a llegar a una solución exacta, que es la expresión de la ley de Stokes. Para flujo no reptante, acá la cosa se va a complicar matemáticamente y bastante. Vamos a simplificar el estudio a través del uso de coeficientes de transferencia y vamos a encontrar expresiones para otros tipos de regímenes de precipitación, como es el intermedio, el de Newton y el altamente turbulento. Y vamos a ver esto en una primera parte de la clase. Dependiendo de cómo vengamos con el tiempo, quizás hagamos una pausa y después vamos a ver alternativas a esto. Es decir, ¿qué pasa si las partículas no son esféricas? Y ahí vamos a analizar partículas de geometría no esférica, pero geometría conocida, o partículas amorfas. ¿Qué pasa cuando tenemos concentración de partículas? ¿Y qué pasa cuando las partículas tienen un tamaño considerable en relación a la zona que tienen de movimiento? Entonces, cuando el efecto de pared es importante. Seguramente cuando terminemos esta primera parte hagamos una pausa y después esta segunda parte la damos en una segunda charla en el día de hoy. Pregunta casi obvia, pero ¿por qué es importante estudiar la mecánica de fluidos en flujo alrededor de objetos sumergidos? Primero, casi obvio, es un fenómeno que interviene en
numerosísimas operaciones unitarias, en especial, en particular, en procesos de separación, de concentración y de clasificación mecánica. Acá tenemos un ejemplo clásico de un sedimentador con distintos sectores que trabaja como un sedimentador clasificador entre partículas gruesas, partículas intermedias y partículas finas. El fundamento de operación de un rotámetro, ya lo vimos en medidores de caudal de área variable, también estaría incluido dentro de lo que es flujo alrededor de objetos sumergidos. Un sedimentador DOR, equipo muy utilizado en todo lo que es tratamiento de fluentes. Un ciclón, un equipo muy común en madereras y en grandes empresas donde hay muchos sólidos en el aire que se quieren sacar para que la gente trabaje un poco más cómoda. Pero, insisto, el tema de flujo alrededor de objetos sumergidos es un fenómeno muy frecuente en lo que es operaciones unitarias. Vamos a tratar de ver los fundamentos y las fórmulas que nos van a permitir resolver los problemas de la práctica. Fíjense, tenemos una esfera sumergida y sobre ella está pasando un fluido a una velocidad que vamos a llamar V infinito. Esta V infinito para nosotros va a ser la velocidad relativa entre la partícula y el fluido. Y puede que se mueva el fluido y la partícula esté quieta, puede que el fluido esté quieto y la partícula esté en movimiento, o se den las dos cosas simultáneamente. Lo que va a aparecer en todas las expresiones como V infinito es la velocidad relativa entre la partícula y el fluido. Van a ver que cuando se alcanza un equilibrio en las fuerzas actuantes sobre la partícula y que no hay una fuerza resultante, por lo tanto no hay una aceleración resultante, la sumatoria de fuerzas sobre la partícula es cero, es nula, y tenemos hacia abajo trabajando la fuerza peso, que es una fuerza constante, hacia arriba la fuerza empuje, que es una fuerza constante, y hacia arriba también una FK, que es una fuerza variable, que depende, entre otras cosas, de V infinito. Hasta acá venimos más o menos bien. Esto lo vimos también cuando empezamos a hacer las ecuaciones o tratar de deducir las ecuaciones del rotámetro. ¿Sigo? Gracias, José. Fíjense, al peso lo ponemos como el volumen de la esfera por la densidad de la esfera por la gravedad, es decir, 4/3 de pi por radio al cubo, densidad que vamos a llamar densidad sub S, la densidad del sólido, la densidad de la esfera, por la gravedad. La expresión para el empuje es exactamente igual, pero la densidad no es la densidad del sólido, sino la densidad del líquido. Si quieren, como para tenerlo un poco más claro, acá pongan ρ sub L, pero esta es la que está en el empuje, es la densidad del líquido, y la que está en el peso es la densidad del sólido, de la partícula, de la esfera. El tema es cómo calculamos FK, y recuerden acá que había una diferenciación importante para el cálculo de FK. Para flujo a bajas velocidades vamos a utilizar la función de corriente y vamos a llegar a una expresión por un desarrollo matemático sin demasiadas cosas raras en el medio, y para otras velocidades relativas vamos a utilizar el diseño por coeficientes de transferencia. Así vamos a meter toda la complejidad del sistema en un coeficiente de transferencia más. Por supuesto va a aparecer un grafiquito más y algunas consideraciones sobre el uso de ese gráfico. Recuerden esta fuerza, ¿cómo la podríamos calcular? Esta fuerza la podemos calcular como la integral de las tensiones sobre todo el área. Y seguramente ustedes recordarán que esa integral, expresión por n por diferencial área, y
tau por n diferencial área. Recuerden que pasamos de este más acá a estos menos, y ustedes ya sabrán decirme por qué ese cambio de signo. ¿Se acuerdan? Conceptualmente siempre la fuerza es la integral de todas las tensiones normales y tangenciales por diferencial área. Pero ya cuando vamos presión por n por diferencial área, recuerden que las fuerzas son entrantes y los versores área son salientes, por eso aparecen estos signos menos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Más o? Sí, sí. Ah, perfecto. Recuerden, cuando desdoblamos esta integral genérica en estas dos integrales, esta está relacionada con las fuerzas que siempre van a estar, y aunque no haya movimientos relativos, son las fuerzas debidas al fluido en reposo, las fuerzas estáticas. Y estas son las fuerzas debidas al movimiento. ¿Sí? Recuerden que dentro de este tau tenemos los tau I, que son esfuerzos normales, y los tau sub IJ, que son esfuerzos tangenciales. ¿Sí? Pero básicamente en la fuerza aparecen fuerzas que estarían aún con velocidades relativas iguales a cero, y fuerzas que aparecen con la aparición de velocidades relativas. La cuestión es que podemos encontrar expresiones de velocidad para flujo reptante, y teniendo expresiones de velocidad para flujo reptante, vamos a obtener expresiones para el tau. Integrando vamos a encontrar la fuerza. Para flujo turbulento no vamos a poder ir por caminos de ecuaciones o balances microscópicos, y vamos a tener que ir por diseño por coeficientes de transferencia. Pero recuerden, lo primero que vamos a buscar es la expresión para esta fuerza en flujo reptante, para lo cual tengo que tener expresiones de tau. Y para tener expresiones de tau tengo que encontrar los perfiles de velocidad. ¿Sí? Así que vamos por el método que matemáticamente tiene una resolución exacta, que es el flujo alrededor de objetos sumergidos para flujo reptante. Acá, dependiendo un poco del objeto sumergido, aparecen dos componentes de la velocidad, y sobre una esfera aparecen tres componentes de velocidad. ¿Sí? Es decir, hay componentes de velocidad que no desaparecen, y a nosotros se nos hacía más o menos fácil la resolución de problemas para flujo unidireccional en estado estacionario. Pero acá tenemos como mínimo flujo bidimensional alrededor de la esfera. Entonces, resolver Navier-Stokes en 2 o 3 dimensiones, ya lo saben, hemos pasado por esto, es muy complejo. Por lo tanto, tenemos que utilizar la función de corriente. En su momento la citamos, dijimos que íbamos a necesitar de su ayuda, y este es el caso típico. Si cuando resolver Navier-Stokes en 2 o 3 dimensiones es complejo, normalmente introducimos el concepto de función de corriente. El objetivo, vuelvo a insistir, es utilizar los balances microscópicos para encontrar los perfiles de velocidad, con los perfiles de velocidad y la rheología encontrar los perfiles de tau, y con los perfiles de tau meternos en la integral y sacar la expresión de F sub K. ¿Ahí me siguen? Este trabajito no lo vamos a pedir en un final, que lo desarrollen, pero sí lo que les vamos a pedir es que al menos puedan explicar qué es lo que se hace hasta llegar a la ecuación de Stokes. Así que recuerden lo siguiente: vamos a tratar de plantear Navier-Stokes, pero vamos a introducir la función de corriente como una ayuda importantísima e imprescindible, y de ahí vamos a obtener los perfiles de velocidad y de tau para diferentes geometrías en flujo reptante, y con eso ya podemos calcular el F sub K. Esto, si lo quieren ver con un poco más de detalle, o si lo quieren ver con más tiempo, está en la sección
4.2 de nuestro clásico libro de Bird, uno de nuestros libros de cabecera. Recuerden, lo que vamos a hacer de ahora en más es válido para flujo estacionario, reptante, para un fluido incompresible y newtoniano, obviamente de viscosidad constante. Este tratamiento, insisto, va a conducir a la ley de Stokes, que es la que nos vincula a velocidades, propiedades del fluido, radio y esas cosas para una esfera sólida en flujo reptante. Vamos a considerar, obviamente, flujo reptante, flujo muy lento de un fluido alrededor de la esfera sólida, como lo tenemos en la figura. Obviamente, el problema es de interés, por eso se invirtió tanto esfuerzo en llegar a una resolución. Julio, ¿por qué aclara que tiene que ser con una velocidad muy lenta el flujo? Porque, si ustedes recuerdan, los balances microscópicos, las ecuaciones de cambio que utilizábamos en dinámica, eran válidas para flujo laminar, ¿sí? Para flujo turbulento, ¿se acuerdan que aparecía un término más vinculado con el tau turbulento? Había expresiones semi-empíricas para calcular ese tau, pero ya se hacía todo muy, muy complejo. Básicamente lo que vimos de dinámica fue dinámica de flujo laminar, ¿sí? Por eso lo aclara José. Entonces, la expresión a la que vamos a llegar solo es válida para velocidades de flujo lentas. Exacto, para flujo reptante. Eso se da en partículas chicas que caen a muy baja velocidad en un fluido quieto, o en partículas chicas que con muy bajas velocidades de fluido son arrastradas con el fluido. Son casos que industrialmente se dan con una frecuencia importante, por lo tanto no son casos despreciables. De más está decir que siempre partimos de una condición de contorno que en la superficie de la esfera la velocidad es cero, y en un punto, acá para la resolución, para un punto lo suficientemente alejado de la esfera, la velocidad es b infinito por un factor k. No se enrosque, es decir, también está en el libro de Bird, pero la cuestión es que se llega a una expresión para las dos componentes de velocidad más significativas en el flujo alrededor de una esfera, que es la BR y la betita. Esto sale de balances microscópicos con la utilización casi mágica de lo que es la función de corriente. Teniendo estas BR y estas betitas, nos vamos a la tabla 3.4-7 del libro de Bird y tenemos una expresión para calcular los tau. Reemplazando, derivando y especializando y acomodando un poco, tenemos expresiones para el tau de ratita, pero lo vamos a especializar, particularizar en un R, que es el R que nos interesa, en R igual R grande. Pues yo quiero saber la fuerza sobre la esfera, entonces voy a calcular la fuerza sobre la superficie de la esfera, entonces mi R como variable se particulariza o se especializa en igualándolo a R grande, ¿sí? Hasta ahí tenemos el tau R tita. Fíjense que es como que hice magia, llegar a estas expresiones no es sencillo, y ustedes no han trabajado nunca en la resolución de problemas prácticos utilizando la ecuación, la función de corriente. Todo esto lo vimos hasta el hartazgo, lo paso más o menos rápido. ¿Se acuerdan de estas expresiones? He charlado muchísimo de esto en la teoría de dinámica. Tenía una expresión para el tau R tita, tengo una expresión para el tau RR, que se hace muy sencilla. Empezamos a meter las expresiones en esta expresión de la fuerza que habíamos visto hace unas cuantas filminas. Tenemos que hacer algunos reemplazos con respecto a la presión, está explicado en el libro de Bird.
tenemos que tomar una presión de referencia, una presión hidrostática y un aporte a la presión debido a o como consecuencia del flujo de fluido alrededor de la esfera. Todo esto es válido para Reynolds menores a 0,1, fíjense, Reynolds muy bajos. Empezamos a hacer algunas revoleos de esos que son horribles, pero siempre estamos viendo que hay fuerzas normales y fuerzas tangenciales. Entre las fuerzas normales, las fuerzas estáticas y las fuerzas de arrastre de forma, y entre las fuerzas tangenciales, lo que derivan fuerzas de arrastre de piel. Estos dos términos son dinámicos, este término es estático, pero encontramos una expresión general para el FK o el FZ, pusimos FZ por nuestro eje, nada más que por eso, donde vamos a la sumatoria de fuerzas, llegamos a la expresión de la ley de Stokes. Fíjense que la ley de Stokes nos dice que el FK es 6 pi mu r b infinito. ¿Qué les dice esta expresión? Escucho comentarios. Algo que les parezca raro, algo que les parezca típico, algo particular. Fíjense que el FK es directamente proporcional a la viscosidad del fluido, es bastante razonable. El FK es directamente proporcional al radio de la esfera, es bastante entendible, y también es directamente proporcional a B infinito, ¿sí? Hasta ahí parece todo normal. Fíjense que en el FK no aparece G, ¿sí? O sea, esto nos va a permitir fácilmente tener un FK para una separación centrífuga. ¿Hasta ahí me siguen? Después vamos a ver por qué esa presunción no es tan sencilla y no es tan usual. Esta es la presión de la ley de Stokes para el FK, válida para Reynolds menor que 0,1, extensible hasta Reynolds menor que 1 con un error del 10%, y de Reynolds 1 en adelante no es válida esta expresión. Fíjense que estamos hablando de velocidades relativas entre sólido y fluido muy bajas, números de Reynolds muy bajos. Utilizamos ley de Stokes en teoría de sedimentación y en otras operaciones unitarias básicas de separación. Fíjense lo que decíamos recién, la ley de Stokes predice una fuerza proporcional a la velocidad relativa del fluido, por lo que a medida que aumenta la velocidad relativa del fluido, también aumenta el FK o la resistencia. Si nos metemos, ya tenemos la expresión para este FK, recién ahora nos metemos en la sumatoria de fuerzas igual a 0, metemos esta expresión para el FK, que sale de la expresión que recién vimos de Stokes, y de acá podemos despejar la velocidad terminal de una partícula en el seno de un fluido, la velocidad terminal de sedimentación de una partícula en el seno de un fluido. Es la ecuación básica, también conocida como ecuación de Stokes. Fíjense que hay una expresión de Stokes para el FK, pero hay una ecuación de Stokes para la velocidad terminal de partículas alrededor de objetos sumergidos. Ustedes dicen, acá veníamos con B infinito y acá pusimos BT. Básicamente esta BT es la velocidad, si el fluido estuviese quieto, es la velocidad terminal a la cual la partícula cae. Pero si quieren, arreglen acá y pongan B infinito, ¿sí? Que es la velocidad relativa. Acá hago este paso de magia que lo único que hace es
confundirlos en las teorías, porque la B aparecía solamente en el FK. Cuando reemplazamos acá, está reemplazada como BT o velocidad terminal. ¿Por qué? Porque con esta expresión, podemos calcular viscosidades de fluido. De hecho, cuando yo cursé esta materia, tenía la parte teórica, la parte práctica de seminario y una parte experimental de planta piloto. Teníamos cualquier cantidad de experiencias en planta piloto. Y una de las cosas que teníamos era un tubo de vidrio lleno con un aceite y tirábamos bolitas de vidrio de densidad conocida y radio conocido y medíamos cuánto tiempo tardaba en ir de una marca hasta la otra. Considerábamos que caía a velocidad constante por esto. Consideramos que caía a velocidad constante porque la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Con eso calculamos la velocidad terminal o la velocidad infinito de la partícula, y como teníamos el radio, la densidad de la esferita, y teníamos la densidad del aceite, podíamos sacar la viscosidad del aceite. O sea que esta expresión me sirve también como para calcular viscosidades fácilmente, haciendo caer una esfera de densidad y de radio o diámetro conocido dentro de ese tubito lleno con un determinado fluido. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entiende. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, con esta actualización de la aplicación no tengo datos de la grabadora, que normalmente siempre me daba el tiempo, cuánto íbamos. Le calculo que llevamos más o menos media hora. Pero bien, sigamos adelante. Hasta acá encontramos una expresión para vincular la velocidad relativa entre el sólido y el fluido, que le podemos llamar B infinito, o si cuando el fluido está quieto, es la velocidad terminal de sedimentación de la partícula, y vincular esa velocidad relativa o velocidad terminal con el radio de la partícula, la densidad de la partícula y los datos de densidad y viscosidad del fluido. ¿Hasta acá estamos? Obviamente, si estuviese dentro de una centrífuga, donde el campo de aceleraciones es más grande que G, la velocidad terminal sería más grande, ¿sí? Pero fíjense que en el cálculo de la velocidad terminal o la velocidad relativa sí aparece G, que no aparecía en el cálculo de FK, ¿sí? Y esa G aparece por la fuerza peso y la fuerza empuje, que son directamente proporcionales al campo de aceleración. Esta es la expresión que da origen a los cálculos o a la utilización del viscosímetro de Stokes midiendo velocidades límite de sedimentación. Esta es una práctica sencilla, la hacíamos un ratito, la hacíamos muchos grupos seguidos, a veces se cambiaba el aceite, a veces se cambiaba el fluido, hasta que algunos graciosos empezaron a tirar tizas, y se llenó el aceite y el tubo ese enorme de tizas y decidieron sacar esa práctica porque ya estaban hartos de estar limpiando el equipo. ¿Qué pasa ahora si el flujo no es reptante? Si el flujo no es reptante, no podemos recurrir a las ecuaciones de cambio o a los balances microscópicos y vamos a recurrir al diseño por coeficientes de transferencia. Es decir, vamos a decir que F sub K es un factor adimensional, después vamos a determinar su dependencia funcional por una energía cinética del fluido, por un área característica que usualmente es la proyección del objeto perpendicular a la dirección de flujo. Así que metemos toda la complejidad del sistema en este factor y ya vamos a determinar su dependencia funcional. El área es el área proyectada del objeto en la dirección perpendicular a la dirección del flujo.
si es una esfera es pi por radio al cuadrado, y K es la energía cinética del fluido, 1/2 de la densidad B infinito al cuadrado. Así que obtenemos esa expresión para el F sub K para Reynolds mayores a 0,1. Si reemplazamos, podemos despejar F o podemos despejar B infinito en función de F. ¿Hasta acá estamos? Ahora vamos a tener que ver de qué depende F y de qué les parece que va a depender F para una esfera no porosa, incompresible, una esfera lisa. ¿De qué les parece que va a depender F? Un clásico ya en transferencia de cantidad de movimiento. Silencio en la sala. José se agarra la cabeza. ¿Tienen algún numerito dimensional que hayamos utilizado un poco en esta materia que les parece que puede ir? De la rugosidad de la superficie, como el Fanning. No, porque estamos, hasta ahora, Mateo, estamos hablando de una esfera lisa. Todavía la rugosidad no apareció. Más sencillo, te enroscaste un poco, Mateo, es un poco más sencillo. Del Reynolds. Del Reynolds. Obviamente, llegar a esta conclusión lleva mucho laburo. Nosotros vamos a decir, se hicieron algunas cosas para ver la dependencia funcional para fluidos newtonianos incompresibles, se hace un análisis adimensional. Fíjense con qué velocidad voy a pasar todo esto. Pero saber de qué depende un coeficiente adimensional lleva todo un trabajo, y encontrar esa dependencia funcional con alguna variable no es sencilla, tiene todo un trabajo matemático importante, que se los dejo de regalito. Fíjense cuánto laburo. Y consecuentemente se llega al resultado de que ese factor adimensional donde ponemos toda la complejidad del sistema es una función exclusiva del Reynolds para esferas lisas. ¿Sí? Solamente una función exclusiva del Reynolds para esferas lisas. Entonces, esto que en cañerías, en flujo por el interior de cañerías era el Fanning, acá también lo llamamos factor, si quieren factor de arrastre, y hay un gráfico en el libro de Beard 6.3.1, y fíjense la formita de ese factor de fricción o factor de arrastre alrededor de objetos sumergidos. Tiene un sector lineal, un sector con una curva muy leve, un sector casi constante, un cambio muy grande de valores y otro sector que es casi constante. Vamos a ver un poco, este es uno de los grafiquitos que típicamente son evaluados en las instancias de la rendición de finales. Si no saben este grafiquito, estamos en problemas, ¿sí? Este grafiquito hay que saberlo, entenderlo, justificarlo y defenderlo. La primera zona, hasta Reynolds 0,1, extendible, si quieren, hasta Reynolds 1. Zona de Stokes. En esta zona las fuerzas viscosas son mucho mayores que las fuerzas inerciales. Fíjense que acá no hay desprendimiento de capa límite. Vamos a utilizar esta expresión. Esta expresión es la particular para esta zona. Esta expresión es absolutamente general para cualquier sector del gráfico, ¿sí? Esto es absolutamente general y esto es particular y más específico para esta zona que denominamos zona de flujo reptante. Se me va el chat, denme un segundito.
Constanza me pregunta, ¿a qué llama fuerzas inerciales? ¿Alguien que me ayude con esto? Hemos estado hablando toda la materia de fuerzas viscosas y fuerzas inerciales. ¿Qué opinan al respecto? ¿Nadie se acuerda que son fuerzas inerciales? Estamos en problema, ¿eh? Estamos en el último tercio de la materia y creo que en la segunda clase ya empezamos a hablar de fuerzas viscosas y fuerzas inerciales. Espero. Las producidas por la presión. No está mal, ya que casi tiendo a hablar como Guido. Está mal, pero no está mal. No, no está mal, no está mal. ¿Alguien que me tire alguna definición un poco más contundente, más ingenieril? Alguien que promocionó o aprobó el primer parcial, al menos. No sé, la dejo ahí. ¿La dejamos picando? La pregunta es válida, Constanza, pero a esta altura de la cursada, preguntar qué son fuerzas inerciales realmente me llena de preocupación. Los dejo pensando un poco más. Les doy tiempo para que googleen, les doy tiempo después en la pausa, pero no nos podemos ir de esta clase sin tener muy en claro cuáles son las diferencias entre fuerzas viscosas y fuerzas inerciales, ¿sí? Tenemos que recurrir a conceptos de Newton, ya definidos hace muchísimo tiempo. Queda esa pregunta en el aire, me preocupa que tengan esa pregunta, pero es válida. Fíjense, en este sector, en el gráfico log-log, este factor de fricción es 24 sobre Reynolds. Solemos preguntarle cuál es la pendiente de esta recta, me suelen decir 24, suelen aparecer cosas raras cuando empiezan a dar el final y les preguntamos por este gráfico. Este gráfico tiene que estar muy analizado, muy madurado, no lo miren como un gráfico más, es un gráfico muy importante dentro de lo que es conceptual de la materia y es un gráfico que se toma muy seguido. Esta es una zona intermedia definida para Reynolds entre 0,1 y Reynolds 1000. Acá las fuerzas viscosas son del mismo orden que las fuerzas inerciales. Acá ya empezamos a tener algunos efectos raros en la parte posterior de la esfera. Tenemos desprendimiento de capa límite y la funcionalidad entre el factor de fricción y el Reynolds es que el factor de fricción es 18,5 sobre el Reynolds a la 0,6. Tenemos una zona que se considera de constancia o zona de Newton para Reynolds que van de 10 a la 3 a 2 por 10 a la 5. Acá las fuerzas inerciales son notoriamente superiores a las fuerzas viscosas. Acá hay netamente una separación de capa límite y laminar. En esta sección, en la sección de Newton, tenemos separación de capa límite y laminar o desprendimiento de capa límite. Y acá el factor de fricción es 0,44. Pese a que tiene una pequeña pancita, para la resolución de problemas lo vamos a tomar como constante igual a 0,44. De repente, fíjense que ese factor de fricción baja mucho y se estabiliza en un valor mucho más bajo. ¿Qué les parece que sucede acá? En este Reynolds 2 por 10 a la 5. Desprendimiento de la capa límite.
ya teníamos desprendimiento, José, pero acá teníamos desprendimiento de capa límite laminar y acá hay un corrimiento hacia atrás de la estela y empezamos a tener desprendimiento de capa límite en régimen turbulento. No me En dejaste este terminar. sector, perdón, José, perdón, te corté, no es que soy un apurado, soy un vasco apurado, perdón. ¿Sí? Acá se produce el corrimiento de la estela y pasamos de tener separación de capa límite con mecanismos de transferencia de cantidad de movimiento de tipo laminar a tener separación de capa límite turbulenta. Esto es lo que pasa acá para Reynolds mayores a 2 por 10 a la 5. Ahí tenemos la transición de capa límite laminar a capa límite turbulenta. Este grafiquito es un clásico. La cuestión es la siguiente. Vamos para atrás. Ténganme paciencia. Acá tenemos una expresión de la velocidad. Perdón, mi niña que llama. No lo puedo parar. Y no puedo parar la grabación. Maite, chiquita, estoy dando clase, llama a la mamá. Perdón. Bien, estamos acá. Tenemos esta expresión para B infinito. ¿Cómo calculo B infinito para una esfera cayendo en el seno de un determinado fluido? ¿Qué les parece de hacer? Con la sumatoria de fuerzas. Esta expresión ya vino de la sumatoria de fuerzas, Carmen. Esta expresión vino de la sumatoria de fuerzas igualada a 0. Es la expresión que me permite calcular la velocidad terminal de sedimentación de una partícula de un diámetro d y una densidad ρ del sólido, cayendo en un fluido de densidad ρ sub L, bajo los efectos de un campo de aceleraciones, en este caso G. La cuestión es que tenemos esta variable, este F, depende del Reynolds, tiene una funcionalidad que encontramos que es solamente dependiente del Reynolds. Entonces, una posibilidad es decir, tengo que calcular la velocidad terminal de sedimentación de una determinada partícula. Supongo que va a caer en un determinado régimen. Utilizo la expresión del F para ese determinado régimen y despejando, o por prueba y error o lo que sea, metiendo, porque acá va a aparecer el Reynolds y va a aparecer la velocidad, y por ahí no nos queda fácil para despejar. Pero yo supongo un régimen de sedimentación. Pongo acá la expresión del factor de arrastre o de fricción para ese régimen. Acá va a aparecer la velocidad también. Si puedo despejo, en algún momento calculo la velocidad. Con la velocidad calculo el Reynolds y con el Reynolds verifico si el régimen de sedimentación que yo supuse es el correcto. Pero todo esto tendría un prueba y error. Suponer un régimen de sedimentación, encontrar la expresión para el factor de fricción para ese régimen, reemplazarlo acá, tratar de despejar o de calcular la velocidad, con esa velocidad calcular el Reynolds y con el Reynolds verificar si el régimen está bien o está mal. Todo eso lleva tiempo, en un parcial es un plomazo, y la idea es que no pierdan tiempo. Entonces apareció una expresión que tiene mucho de empírica o semi-empírica. Ya llego. Y aparece este factor K. Este factor K es
casi mágico, pero para aquellos casos donde se desconoce la velocidad, utilizamos este método semiempírico de determinar un valor de un parámetro K. Este parámetro K tiene en cuenta las dimensiones de la esfera y su densidad, así como la densidad y la viscosidad del fluido en el cual esa esfera está inmersa. Calculando este factor semiempírico K, de acuerdo al valor que me da ese K, yo ya sé en qué régimen está sedimentando o cayendo esa partícula. Fíjense, para K menor que 3,3, la partícula sedimenta en régimen de Stokes, lo que sería nuestra zona 1. Para K entre 3,3 y 43,6, la partícula sedimenta en régimen de transición, nuestra zona 2 en el gráfico. Para K entre 43,6 y 2360, el régimen de sedimentación es el de constancia o de Newton, zona 3 de nuestro gráfico, y para K mayores a 2360, régimen altamente turbulento, zona 4. ¿Ahí me siguen? Entonces esta es la forma de evitar tener que hacer esas suposiciones que nos llevan tiempo y pueden aportar algo de imprecisión a nuestro cálculo. Hasta acá se entendió cómo calcular la velocidad terminal de sedimentación de una partícula esférica, lisa e incompresible en el seno de un fluido. Digamos que sí, cuando me ponga a hacerlo, digamos que me van a surgir dudas, pero hasta ahora vamos. Bien, hasta acá estamos. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y en 15 minutos volvemos con la segunda parte, donde nos vamos a plantear qué pasa si la partícula no es esférica. Y ahí vamos a tener dos líneas de trabajo. ¿Qué pasa si la partícula no es esférica pero es de una geometría conocida? ¿O qué pasa si la partícula no es esférica pero es amorfa? Después, ¿qué pasa si en vez de una sola partícula tengo una suspensión con una determinada concentración de sólido? ¿Y qué pasa si hay influencia de las paredes en el movimiento de caída de una partícula? Sabiendo todas esas alternativas, vamos a poder calcular velocidades del movimiento de partículas en el seno de un fluido. Una vez que comprendamos eso, vamos a poder diseñar equipos de sedimentación, equipos de clasificación hidráulica, centrífugas y ciclones. Pero es básico e importantísimo que sepamos todas las alternativas de cálculo de velocidades terminales de sedimentación, porque hay un montonazo de equipos que vienen de ahora hasta fin de año, cuyas expresiones están basadas en estas fórmulas que encontramos para la determinación de la velocidad terminal de sedimentación de partículas. Así que hacemos una pausa y en 15 minutos, más o menos a las 6:10, arrancamos con la segunda parte de la clase.